Bienvenidos a todos a una jornada más del programa de formación tabáquica para formación de profesionales sanitarios de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy hablaremos de la entrevista motivacional y las fases del cambio. La entrevista motivacional la vamos a enfocar como una técnica de intervención directa, en la que buscamos pues, unos cambios en el comportamiento del paciente y intentaremos hacer ver a los fumadores que algo deben erradicar, algo deben cambiar en su vida para intentar dejar ese hábito, ¿vale? En el ámbito de la medicina del trabajo, pues a priori nos podemos encontrar pues, con dos dificultades importantes. A veces es pues, la falta de tiempo con las personas con las que tratamos y, bueno, pues tenemos que intentar suplir eso de alguna manera, pues con pequeñas entrevistas, aprovechar cada contacto que tenemos con los trabajadores, intentar aprovechar, bueno, pues esos exámenes de salud, las campañas de promoción de la salud. Y otra dificultad que nos podemos encontrar, pues a veces es la baja motivación de la persona que tenemos enfrente. Es algo que no es inherente a la personalidad del fumador, sino que es un rasgo que, bueno, Ana, que sabe mucho más que yo, pues nos comentará, pues posiblemente pues es un cambio que es un rasgo común en cualquier tipo de adicción, ¿vale? Entonces, para ayudarnos en el abordaje de estas situaciones, hoy contamos pues, con Ana Cortado Rubio, que es psicóloga general sanitaria. Desarrolla su actividad pues, dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, porque es técnica de prevención y de promoción de la salud. Se encarga de coordinar pues, grupos de deshabituación tabáquica, tanto en población general como en población joven, oncológica. Cuenta además pues, con una especialización en adicciones desde el marco pues, cognitivo-conductual e integrativo, y además tiene pues, experiencia sobrada en psicoterapia con adultos, formación en trastornos de ansiedad, formación en trauma y nivel 1 de MDR, que es una nueva terapia, psicología del trauma, que la verdad que ya nos contarás, me parece muy interesante. No sé si dará para eso, pero me parece. Entonces creo que va a ser una charla en la que vamos a sacar muchísimo partido. Nos va a aportar muchas herramientas, fundamentos psicológicos para poder realizar nuestro trabajo de una manera más eficiente. Y sin más dilación, pues os dejo con Ana. Vale, pues muchas gracias. Sí, voy a compartir pantalla y así veis la presentación. Vale, a ver un segundito. Vale, imagino que ya la estáis viendo, ¿verdad? Vale, vale, me confirmáis que la veis, ¿verdad? Yo creo que sí, que no me sale. Vale, ¿se ve, José Ramón? Sí, vale, por aquí me dice Lucrecia que sí. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ir comenzando. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión. Efectivamente, vamos a hablar de entrevista motivacional y las fases del cambio, ¿vale? Durante lo que es el proceso de dejar de fumar. Un segundo. Vale, ahora es que me saltan perdón, que me saltan las notificaciones de lo que escribís. Vale, un momentito que no sé por qué. Vale, a ver. Un segundo. Vale, ya lo tenemos. Vale, pues vamos a ello. Vale, ¿en qué nos vamos a encontrar en esta sesión? Pues lo hemos querido organizar un poco en varios pasos, ¿vale? Por un lado vamos a hablar de lo que es la entrevista motivacional, un poco lo que es la definición, en qué consiste como estrategia terapéutica, ¿vale? Como estilo terapéutico. Y luego vamos a encontrar también los conceptos básicos, ¿no? Aplicados a la terapia de deshabituación tabáquica, ¿vale? Y herramientas muy bien, como ha dicho José Ramón, de muy bien cómo vamos a poder acercarnos al paciente teniendo en cuenta que contáis con muchas veces esa falta de tiempo o encontramos, ¿no?, que es una constante bastante habitual en el paciente con problemas de adicciones, ¿no?, de conductas adictivas, que la motivación va fluctuando, ¿no?, que la ambivalencia también está muy presente. Entonces, bueno, aquí creo que esta imagen ilustra muy bien, bueno, lo que estáis viendo, ¿Quieres bailar conmigo?, ilustra muy bien
lo que vendría a ser una analogía de la entrevista motivacional, ¿vale? No sé si conocéis, pero la entrevista motivacional al final es un estilo de comunicación, un estilo terapéutico que se centra en la persona y en abordar principalmente los objetivos que lo atraigan al cambio, teniendo en cuenta que va a haber ambivalencias dentro de este proceso, ¿vale? Cuando hablamos de entrevista motivacional no nos estamos refiriendo a digamos, a un conjunto de técnicas, aunque pueda parecerlo, no es un conjunto de técnicas, es un estilo terapéutico, es más bien un abordaje, ¿no? Con varios conceptos claves que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que engloban lo que es la entrevista motivacional. No es un estilo directivo, ¿vale? Muchas veces tendemos los profesionales sanitarios a tener un estilo pues más directivo, dar consejos, nociones, recomendaciones, ¿no? Está claro que es con una idea de hacer un buen abordaje hacia el paciente, pero precisamente en entrevista motivacional ya vais a ir viendo ahora conforme vaya explicando que no es el mejor abordaje, ¿vale? Va a ser un mix va a haber cosas que sí propias del rol directivo que sí vamos a necesitar, pero no es puramente un estilo directivo, ¿vale? No es un conjunto de técnicas y tampoco es ir en ese rol de experto que muchas veces sin querer los profesionales pues podemos caer, ¿vale? En esa actitud de experto con la idea de poder abordar lo que os digo con todos los conocimientos y técnicas a nuestro paciente, pero no es eso tampoco, ¿vale? Se trata de un estilo, ¿vale? Actitud, estilo, filosofía, al final es una forma de vincularse, ¿no? De relacionarse con el paciente en el que se trata de como si fuese prácticamente un baile, ¿vale? Como vemos en esta imagen. Para que un baile salga bien necesitamos que la propia pareja, ¿no? Vaya sincronizada, vayan adaptándose el uno al otro. Si uno se adelanta un poco en el paso, no se descompasa de su compañero, ¿no? Sino que intentan ir en esa línea. Y bueno, es un poco un símil de cómo funciona lo que es la entrevista motivacional en terapia, ¿vale? Vale. ¿Qué posición tenemos en la entrevista motivacional? Aquí yo os lanzaría, pues voy a explicar un poquito que los principales roles que solemos tener los profesionales cuando trabajamos con personas, en general con pacientes, nos encontramos que hay un continuo, ¿vale? Podemos encontrarnos en dirigir, guiar y acompañar, ¿no? La parte, por ejemplo, cuando tenemos un rol mucho más directivo, lo que nos estamos encontrando es pues, que ofrecemos información, instrucciones, consejo directamente al propio paciente, ¿no? A la persona cuando acude, ¿no? Por ejemplo, cuando acude a la consulta. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que podemos tender es que eso va a dificultar que la propia persona pueda participar en la conversación o dar lugar a una narrativa. Va a contestar a nuestras preguntas, pero no se va a iniciar una conversación como tal, ¿no? Puede producirse cierto distanciamiento y al final también es un rol en el que se opta mucho por hacer recomendaciones de forma constante, ¿vale? Con esto no quiero decir que haya un rol correcto y el resto no lo sean, para nada. Todos los roles, o sea, todos estos 3 puntos de posición que tenemos los profesionales ante el paciente son útiles, en tanto se ajusta a lo que demanda y necesita el paciente en ese momento. Pero centrándonos en entrevista motivacional, vamos a ver por qué hemos hecho esta distinción, ¿vale? Luego nos encontramos, el rol de guía, ¿no? Digamos, la posición de guiar. Se centra en conocer cuáles son las necesidades de la persona, reforzar esa motivación, favorecer su compromiso hacia el cambio y se quedaría como en un punto, por eso lo situamos aquí como en medio del continuo, que un punto intermedio, ¿no? Está a caballo entre acciones y conductas propias de la posición de dirigir, ser más directivo, pero también en la de acompañar, ¿vale? Ni hace demasiado ni hace demasiado poco, ¿no? Nos gusta decirlo así porque parece que queda como más claro, ¿no? En qué consiste. Y luego el rol de acompañar, la posición de acompañar, que ahí nos encontramos con que es el rol del profesional que hay un interés, por supuesto, por la otra persona, al igual que en los otros roles, se muestra ese apoyo incondicional hacia el paciente, pero digamos que en todo momento puede a veces tender a
a una falta de directividad o de dirección hacia los objetivos que se necesita para el paciente, ¿no? Entonces, pues muchas veces al ser el propio paciente quien decide cuáles son sus propias prioridades, el profesional aquí está cumpliendo más bien una función de puro acompañamiento, ¿no? Practica una escucha activa, pero falta un poco ahí de del otro extremo, ¿no? Del que sería dirigir. ¿Vale? En entrevista motivacional, bueno, yo con estos 3 roles de posición que nos podemos plantear, yo os animaría a que reflexionaseis sobre cuál creéis que es vuestro rol generalmente o la mayoría de veces cuando abordáis el trabajo con un paciente que llega a vuestra consulta, ¿vale? Dentro de lo que es la propia entrevista motivacional, encontramos que el rol que más se ajusta sería el de guía. ¿Por qué el de guía? Porque el de guía está a medio camino, tiene lo que os decía, acciones y comportamientos propios de los momentos en los que es necesario dirigir al paciente dentro del proceso terapéutico de dejar de fumar y también a la vez tiene acciones o comportamientos como practicar la escucha activa, escuchar cuáles son las prioridades y necesidades de la persona que acude a la consulta para dejar de fumar, que tienen más que ver con el rol de acompañamiento. Entonces, dentro de la entrevista motivacional, que es lo que os digo, el principal abordaje que se usa a la hora de trabajar adicciones y conductas adictivas, como es el tabaquismo, se utiliza principalmente la posición de guía, ¿no? Porque es la que está intermedia entre estas y que cumple realmente la función que se necesita. Porque es verdad que muchas veces tendemos, sin querer, ¿no?, a pensar que nosotros tenemos que motivar a ese paciente. Y en cierto modo, nosotros tenemos que estar muy atentos a analizar y ver cuál es la motivación con la que llega el paciente a la consulta, cuál es el grado de motivación. Porque al final la entrevista motivacional está diseñada para reforzar la motivación personal y el compromiso del propio paciente hacia un objetivo concreto. Y ahí es donde nosotros tenemos que explorar cuáles son esos motivos por los que quiere dejar de fumar, cuáles son los motivos que tiene esa persona para iniciarse al cambio y ahí aprovechar nosotros para hacer ese abordaje, ¿no? Vale. Dentro de lo que sería, pues eso, vamos a tocar pequeños conceptos aplicados a deshabituación tabáquica, cómo lo podéis encarar dentro de la entrevista motivacional, ¿vale? Usaremos bien las técnicas y los conceptos son entendidos. Esto es un poco a lo que me refería, porque lo que sobre todo lo más importante es que tenemos que fomentar que el paciente tome un rol activo. O sea, esto es imprescindible durante todo el proceso de deshabituación tabáquica, ¿vale? Para ello vamos a ir tocando un poco conceptos, porque, claro, las ambivalencias, seguramente os habéis encontrado en consulta pacientes que no tienen muy claro si quieren dejarlo, pero oye, han ido a vuestra consulta y os están preguntando pues por el fármaco o parece que se muestran interesados, ¿no? Pero luego podéis ver en su discurso lo que os dicen que, oye, pues a lo mejor esta persona realmente no quiere dejar de fumar, ¿no? A lo mejor os llega ese mensaje de su discurso. Entonces, aquí, por ejemplo, el balance decisional es una técnica súper útil para favorecer la toma de decisiones dentro del paciente, ¿vale? Porque al final, siempre vamos a encontrar que la persona cuando tiene un trastorno adictivo de la conducta, va a encontrarse en una ambigüedad a nivel decisional muy clara, ¿no? Vosotros vais a ver las propias contradicciones dentro del discurso, ¿no?, del paciente. Es que quiero dejar de fumar, pero bueno, es que a mí me encanta el momento de la cervecita o de salir a tomar algo y el cigarro, ¿no? Cuando sueltan este tipo de frases, ahí podemos ver un poco que hay varias opiniones, ¿no? Entonces, el balance decisional es una técnica súper sencilla y muy útil para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Consiste pues, en pararse a pensar y que el paciente pueda notar cuáles son las ventajas e inconvenientes del cambio y de no cambiar, ¿vale? Es súper importante para tenerlo en cuenta nosotros como profesionales que esa toma de decisión no es estática, que puede ir variando, por eso que digo que fluctúa también, porque el que nosotros seamos conocedores de que la toma de decisión no va a ser estática, va a hacer también que cuando veamos que nuestro paciente fluctúa en cuanto a su toma de decisiones, vamos a saber que esto es algo normal, que no es nada patológico, que forma parte dentro de lo que es el proceso de deshabituación, de dejar de fumar, forma parte. Y claro, ¿qué pasa? Que
el ver, ¿no? Esos cambios a nivel de toma de decisiones puede generar en nosotros cierto recelo, ¿no? O regaño, ¿no? De decir, pero si estaba súper convencido la última vez que lo vi. Bueno, pues ahora puede haber cambiado, ¿no? Y claro, aquí entra en valor el que hacer este ejercicio y sobre todo que la persona lo pueda escribir, lo pueda ver de una manera, ve los pros y contras, ¿no? De esas ventajas e inconvenientes y pone sobre la mesa todo lo que es para tomar de una forma más adecuada, hacer una buena toma de decisiones y sobre todo que anote o que puedan ver cuáles serían las ventajas a corto y a largo plazo para tomar una decisión teniendo en cuenta todos aquellos aspectos, ¿vale? A la hora de decidir dejar de fumar. La ambivalencia, por ejemplo, esto es verdad que, bueno, la ambivalencia es básicamente, todos tenemos ambivalencias, ¿vale? Es algo normal del ser humano, forma parte de cualquier proceso de cambio, pero además es que es inherente al ser humano. La ambivalencia es esa coexistencia de sentimientos, de ideas contrapuestas entre sí, ¿no? Lo que os decía, quiero dejar de fumar, mejor dicho, tengo que dejar de fumar, bueno, porque es perjudicial para mi salud, me han hecho varias pruebas y bueno, me ha aparecido una mancha en el pulmón y me asusté y creo que es buen momento para dejarlo, ¿no? Tengo que dejar de fumar, pero no sé si voy a conseguirlo o pero me falta fuerza de voluntad, ¿no? Esta frase también es muy extendida entre las personas que fuman y que llegan a las consultas y es importante tener en cuenta que la ambivalencia al final forma parte del proceso. ¿Cómo podemos saber si estamos ante una ambivalencia? Porque claro, al final la ambivalencia como tal también puede producir en el propio profesional como cierta molestia, ¿no? Cierta frustración de encontrarte, ¿no? Con ese, en la misma frase, ¿no? Decir, tengo que dejar de fumar, pero me falta fuerza de voluntad, ¿no? Como que de alguna manera es como lo he intentado todo, pero aquí estoy, a ver cómo me puedes ayudar. eh, ¿Qué me puedes recomendar para la situación en la que me encuentro, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta que la ambivalencia, pues imaginándonos esa analogía del baile, la ambivalencia es parte del baile y al final es importante tener en cuenta que toda aquella frase que encontramos en el discurso del paciente, como tengo que dejar de fumar, pero no tengo fuerza de voluntad, ese sí, pero, pues sí, por ejemplo, ¿no? Quiero modificar mi alimentación, quiero hacer una alimentación mucho más variada, equilibrada, pero los fines de semana me encanta irme a pues los bares, ¿no? Y comer por ahí fuera y bueno, es que me encanta hacer eso los fines de semana. Ahí vemos, digamos, en esa frase, en el pero, encontramos aquella parte de afirmaciones, ¿no? Motivacionales que se llaman, la parte del discurso del cambio. Quiero dejar de fumar o tengo que dejar de fumar, quiero tener una alimentación más equilibrada o quiero hacer ejercicio, ¿no? La parte que invita al cambio y el discurso de mantenimiento. Pero no puedo quitarme esa cervecita con los amigos los fines de semana, pero me da mucha pereza por las tardes ir al gimnasio, pero no tengo fuerza de voluntad para dejar de fumar. Ahí es donde nos vamos a el discurso de mantenimiento de la propia persona. Cuando aquí identificamos esto, estamos ante la ambivalencia, ¿vale? Del propio paciente. Y en el proceso de dejar de fumar, esto es súper habitual, ¿vale? Las resistencias al cambio al final forman parte también. Es una respuesta que tiene la propia persona ante la sensación de haberse sentido presionado de alguna manera. Por supuesto, nosotros como profesionales, cuando nos llegan los pacientes, vamos a ver, pues hacer una buena evaluación de qué es lo que le ocurre, qué recomendaciones, qué le puedo ofrecer a este paciente, pero nos vamos a encontrar que a pesar de tener esa disposición, va, a lo mejor a través de nuestro discurso o cómo formulemos las preguntas, podemos producir ciertas resistencias en el paciente. ¿Vale? Y claro, aquí es muy importante tener en cuenta que las resistencias no hay que negarlas, hay que validarlas. Entiendo, ¿no? Cuando a lo mejor le habéis planteado, no sé si os habréis encontrado en la situación de plantearle a algún paciente que os llega a vuestra consulta cuándo dejar de fumar. ¿No? Pues sobre todo, por ejemplo, con el Todacitán, que el quinto día de tratamiento coincide con el quinto día, o sea, el quinto día de tratamiento del Todacitán ya no pueden fumar, pues a lo mejor a la hora de hablarlo con el propio paciente os encontráis con, uy, pero es que el quinto día yo no sé si voy a poder el quinto día, ¿no? Y a lo mejor activa, ¿no? esa resistencia en ese momento de
quizá yo no puedo abordar esto ahora, ¿no? Y lo que se trata es de que podamos, ¿vale? Entiendo que para ti te haya agobiado un poco pensar que ya en cuanto inicies el tratamiento el quinto día tienes que dejar de fumar, pero bueno, forma parte del proceso. Intentar validar, siempre hay que validar al paciente, validar su resistencia, no negarla, porque esto lo que va a hacer es que el paciente, si no, sea como menos permeable a la información o a la influencia que podamos generar en él, si no validamos esas resistencias, ¿vale? O si reforzamos todas las ambivalencias. Es importante que tengamos claro que nuestro rol como terapeutas y profesionales y nuestro comportamiento en un paciente que está dejando de fumar es muy importante, porque va a desencadenar una respuesta a lo mejor contraria a la que queremos, aunque vayamos con una buena intención de cambio nosotros, ¿no? Y el cambio lo tiene que hacer el propio paciente. La actitud completamente activa también tiene que ser del propio paciente. Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Que al final estas resistencias nosotros como profesionales las podemos recibir como una especie de actitud rebelde, ¿no? Como, bueno, pero es que a mí en realidad me encanta fumar, ¿no? Cuando explicamos a los pacientes que cuando aparece el craving, que es ese deseo intenso por fumar, es porque hay un síndrome de abstinencia que se está activando, ¿no? A nivel cerebral, y hay una serie de asociaciones en el contexto que producen que pueda aparecer ese craving. Pues ellos te dicen, no, pero es que no es por eso, es porque a mí me encanta fumar, ¿no? Y ahí es donde quizá, bueno, pero y dentro de eso que dices que te encanta fumar, ¿en qué situaciones suelen ser las que fumas, que encuentras ese encanto? De esa manera vamos validando que el paciente pues dice esto, ¿no? De que le encante fumar, sabiendo nosotros que no es exactamente así, y podemos, digamos, bailar de alguna manera con esa resistencia en ese momento, ¿vale? Al final, nosotras siempre intentamos explicar, yo siempre intento explicar que la resistencia al cambio es una respuesta del propio paciente ante una sensación de haberse sentido presionado. Si nosotros estamos interviniendo con el paciente, es posible, y yo os animo a que os hagáis la pregunta de cuando hay una resistencia del propio paciente, plantearnos en qué medida que hemos podido decir o hacer dentro de nuestra intervención que haya activado, ¿no? Que he podido generar a través de alguna pregunta que el paciente se haya activado esa resistencia, y esto ayuda mucho también a tenerlas en cuenta, ¿no? La discrepancia, pues al final una discrepancia, ¿no? Uno o varios inconvenientes de fumar entran en conflicto con los valores personales, ¿no? En la suma de discrepancias, cuanto mayor es el conflicto, más potente es el motivo o el cambio, ¿no? Para que la persona se inicie el cambio. Vosotros mismos lo habréis visto, ¿no? Personas que reciben un diagnóstico desfavorable de salud, o personas que de pronto se dan cuenta de que tienen una dependencia muy alta del tabaco, o a nivel de salud les aqueja ya muchísimo y deciden, ¿no? Cortar, ¿no? Decir, oye, pues ya no quiero ya no quiero fumar, ¿no? Cuanto mayor es el conflicto que hay entre la propia sustancia adictiva y los valores de la propia persona, ese conflicto lo que va a hacer es que se genere lo que en psicología llamamos una disonancia cognitiva desde el modelo cognitivo-conductual. Cuando hay una disonancia cognitiva, el ser humano tiende siempre a intentar, digamos, acabar con ese conflicto de alguna manera, ¿no? Y nosotros podemos aprovechar ese conflicto, conociendo cuáles son los valores de la propia persona, para que la persona pueda salir de esa disonancia cognitiva hacia una dirección más favorable. ¿Vale? Entonces, tocando ya digamos, los conceptos básicos en los que se basa la entrevista motivacional en el proceso de dejar de fumar, vamos ya a herramientas prácticas dentro de la entrevista. Pero como podéis ver, con todos los conceptos clave que hemos hablado, la entrevista motivacional hay varias definiciones, ¿no? Más extensas, más técnicas, menos, pero al final nos damos cuenta que la entrevista motivacional no es ese conjunto de técnicas, los decía, ¿no? Es un estilo de comunicación, es un abordaje terapéutico orientado a objetivo, ¿vale? Orientado al objetivo del propio paciente. Y tenemos que prestar mucha atención a ese lenguaje de cambio de la propia persona para poder hacer esa posición de guía y guiarlo hacia el cambio. ¿Vale? En la entrevista motivacional trabajamos mucho con los propios recursos que ya tenga la propia persona instaurados de base, que le sirvan para que sigan manteniendo ese papel activo dentro de su proceso, y para acercarlo más al cambio, ¿no? Por eso hablamos de que dentro de los procedimientos que se utilizan en entrevista motivacional, en deshabituación, es
esa actitud del terapeuta en un estilo más bien motivacional, ¿vale? Entonces, bueno, queremos entender y explicar cómo son los comportamientos y además, bueno, en los paquetes de tabaco ahora van a cambiar el paquetado genérico, pero en los paquetes de tabaco encontramos que el tabaco te pone fumar mata, ¿no? Si fuese todo una cuestión puramente racional, este tipo de mensajes hubiese servido dentro de la adicción al tabaco de la propia persona, ¿no? Y encontramos que en la adicción al tabaco hay mucha base a nivel irracional, ¿no? Por eso tenemos que conectar de ahí desde lo motivacional. Vale, vamos a ir tocando un poco a nivel de herramientas, ¿vale? De prácticas, ¿vale? La escucha activa. Imagino que todos conocéis lo que es la escucha activa. Es un proceso activo, como bien dice su nombre. Facilita que podamos recoger toda la información útil, ¿vale? Del propio paciente y a la misma vez lo estamos haciendo partícipe en la conversación, estamos escuchando. No es lo mismo oír que escuchar. Muchas veces pues este proceso, ¿no? El de escucha activa puede verse más reducido, digamos, porque no haya demasiado tiempo y el paciente no pueda narrar, ¿no? No tenemos un tiempo muy amplio, pero al menos el tiempo del que dispongo para la consulta de ese paciente hago esta escucha activa porque voy a recibir mucha información desde el punto en el que me lo cuenta el paciente, ¿no? Desde dónde se lo está viendo y me está trasladando cuáles son, digamos, sus dificultades o lo que le preocupa por lo que acude, ¿no? Entonces, la escucha activa es un proceso que da muchísima información. ¿Vale? Las preguntas abiertas. Pues las preguntas abiertas al final, como todos sabemos, no se responde ni con un sí, ni con un no, ni con una respuesta corta. ¿Quieres dejar de fumar? Sí, no. Eh, ¿Cuándo lo vas a intentar? No lo sé. O sea, al final, si hacemos preguntas muy abiertas, no vamos a recibir información demasiado útil, ¿no? Va a ser información que obviamente a nivel evaluativo nos va a servir, pero no a nivel de intervención. Y además, que si nosotros vamos haciendo preguntas que tienen una respuesta corta, ¿no? O muy concisa, podemos caer en el sesgo de confirmación y en el que al final estamos guiando nosotros a la persona y no estamos viendo hacia dónde nos está guiando la persona, ¿no? De sus dificultades, lo que le preocupa para poder hacer una buena intervención ahí. ¿Vale? A nivel de repetir, pues repetir ayuda, aparte de generar cierta alianza terapéutica con el paciente, nos ayuda mucho a recoger nosotros a través de esa repetición aquellos aspectos concretos e importantes dentro de su discurso que queremos rescatar, ¿no? Repetir sin juzgar o parafrasear, esta herramienta se utiliza mucho en deshabituación tabáquica, ¿no? Vale, entonces, tal y como me has contado, has intentado dejar de fumar 3 veces, la última vez fue el año pasado y volviste a fumar por una situación complicada, ¿no? ¿Es correcto? Y de esa manera el paciente, además de sentirse escuchado, nosotros recogemos aquella información pertinente y nos va guiando, ¿no? En el tratamiento. Demostramos a la persona que estamos escuchando, estamos interesados en lo que nos está diciendo y que además lo hemos comprendido, ¿no? Porque muchas veces, y más vosotros que pues un poco como lo que decía José Ramón, ¿no? Que pueden llegar pacientes por diversos motivos, puede ser que estemos preguntándole sobre un tema en concreto y se vaya por otros temas, ¿no? Y al final se está desvirtuando el tema principal del que íbamos hablando. Entonces, de esta manera conseguimos un poco guiar a la persona cogiendo la información que necesitamos, ¿no? Diferencias entre reflejo, ¿no? y preguntar. Muchas veces aquí en entrevista motivacional hablamos mucho de que a la hora de preguntar, ¿no? Tenemos que preguntar más y argumentar menos. ¿A qué me refiero? Entrar en este estilo de guía, de preguntar qué es lo que necesita el paciente, cuál es el motivo de consulta, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, en lugar de a lo mejor entrar de primeras en una completa rol mucho más directivo. En el caso depende también de lo que venga, ¿no? Está claro que hay veces que es necesario dar esas recomendaciones, esas pautas, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Pero sí que es cierto que en deshabituación tabáquica ayuda mucho más a la hora de generar esa motivación en el paciente, ayuda mucho más a entrar desde la pregunta que desde la argumentación de lo que seguramente ya conozca, ¿no? O ya haya consultado en otras vías. Entonces, ayuda mucho esto, ¿no? Cuando hablamos de reflejo o preguntas, ¿no? Por ejemplo, pues estoy embarazada, ¿no? A ver lo que pone aquí, estoy embarazada,
y quiero dejar de fumar. Es que me sale borrado, ¿vale? No lo veo del todo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si consiguiera dejar de fumar, mejoraría mi salud, ¿no? Al final, si nosotros le hacemos ese reflejo al paciente, ¿crees que si consiguieras dejar de fumar mejoraría tu salud? Ahí se los lanzamos en un formato pregunta. El paciente puede ser que nos lo devuelva como respuesta con algo más. Pues sí, porque creo que podría salir mucho más con la bici y aguantaría mucho más, que ahora cada X kilómetros me tengo que parar porque es que, mira, es que no puedo, ¿no? De esa manera recogemos la información y luego también ayuda mucho el hacer reflejos a nivel emocional, ¿no? Si vemos a la persona pues aquejada de, pues, desde el enfado o desde, madre mía, es que he intentado dejar de fumar un montón de veces y no lo consigo. Bueno, veo que estás un poco cansado, ¿no? Y lo has intentado varias veces, háblame de esas veces que lo has intentado. ¿Siempre te produce ese cansancio, esa frustración cuando no lo consigues? Pues sí, pues no, pues te van contando, ¿no? Y te va viniendo muy bien esa información para poder intervenir, ¿vale? Cuando aquí vemos lo de, por ejemplo, aquí también tenemos más herramientas, resumir sobre todo es lo que más nos ayuda, por lo que os decía, de que muchas veces el paciente puede que se vaya por las ramas, ¿no? Además, es muy habitual cuando te llega un paciente que quiere iniciar un proceso de dejar de fumar y te cuenta los motivos por los que ha producido una recaída, en muchos casos viene asociado a eventos o situaciones concretas de su vida muy estresantes que aportan, o sea, con mucho estrés negativo, ¿no? Y claro, quizá mientras te va narrando eso, te va contando cuáles han sido esos momentos o situaciones estresantes que han acabado en que caiga en un proceso de recaída, ¿no? Entonces, interrumpir el discurso o hacer pequeñas preguntas recogiendo la información que necesitamos. Oye, ¿y esto cuándo te pasó? Y en ese momento, ¿cuándo estabas fumando? Y ahí lo habías dejado hace poco. O sea, el ir cortando nos permite interrumpir el discurso si se tiende a perder en detalles irrelevantes. A la misma vez le estamos reflejando al paciente pues que estamos entendiendo lo que nos está diciendo y estamos cortando si es una exposición muy larga para acotar la evaluación o la intervención en lo que necesitamos, seleccionando y enlazando aquello que es relevante, ¿no? Para que se lleve el paciente. ¿Vale? Explorar la discrepancia. Aquí ponemos el dibujito de un nudo porque dentro del proceso de dejar de fumar, tanto el paciente como el terapeuta, en ese rol de guía, se encuentran con muchos nudos, ¿vale? Al final, que el paciente llegue al momento en el que se encuentre con un nudo es porque por un motivo u otro que desconocemos, el paciente no tiene información para poder gestionar esa situación. Y ahí es cuando nosotros como profesionales tenemos que hacer ese rol también de guía, ¿vale? Muchas veces esto puede generar cierta frustración, cierto malestar. Entonces, es muy importante indagar en cuáles son los motivos por los que esa persona quiere dejar de fumar. Porque en los momentos en los que aparecen estas discrepancias, estos conflictos, o se activa más la ambivalencia, ¿no? Hay más presencia de un discurso de mantenimiento que de cambio. Nosotros, a través de nuestras preguntas, tenemos que llevar al paciente a que vaya rastreando cuáles son esos motivos, ¿no? Por los que quiere dejar de fumar. Ayuda mucho en la primera entrevista que se tiene con una persona que quiere dejar de fumar o cualquier tipo de conducta adictiva, ¿por qué lo quiere dejar? ¿No? ¿Por qué lo quiere dejar? Y en los momentos en los que ya ha avanzado el proceso, pero vemos que afloran de nuevo las discrepancias o la ambivalencia, llevar al paciente, reconducirlo a la base motivacional de por qué quiere hacer este proceso, ¿no? Y explorar y analizar por qué está generando un conflicto, qué es lo que está ocurriendo ahí. A través de las preguntas vamos a poder, el paciente seguramente, a través de nuestras preguntas esto es lo que os decía, de que en entrevista motivacional trabajamos también con los recursos que pueda traer la persona, porque muchas veces a través de la propia escucha de uno mismo, se puede, estamos más, digamos, el ser humano está más permeable a hacer un cambio a nivel de actitud y a nivel de pensamiento cuando llega a él mismo, ¿no? A través de ese insight, llega a esa conclusión que cuando se lo decimos, ¿no? Que cuando es un agente externo. Entonces, pues por eso mismo muchas veces el guiarlo a través de una clarificación de valores, de por qué querías dejar de fumar, qué,
¿Cuáles eran los motivos principales? Ayuda a la persona como a volver de nuevo a ubicarse dentro de su propio proceso, ¿vale? Conectando con el objetivo. Nosotros como terapeutas lo que hacemos es llevar al paciente al objetivo del cambio para que él siga. Y bueno, pues motivar y apoyar, por supuesto, dentro del proceso, ¿vale? Concretar, porque al final concretar es imprescindible, porque si no concretamos, pues no sirve de nada, no estamos avanzando en el proceso, ¿no? Tenemos que movilizar al paciente hacia la acción y ir guiando, ¿no? Para ello, pues utilizamos ese ejercicio de clarificar en objetivos, ¿vale? ¿Cuáles son los, en objetivos, no, perdón, clarificar los motivos? ¿Cuáles son los motivos por los que quieres dejar de fumar? Mira, pues es que quiero dejar de fumar por una cuestión de salud, quiero dejar de fumar por liberarme, ¿no? De la dependencia que me supone estar siempre preocupada por el tabaco, ¿no? Encontramos ahí un poco y vamos especificando y dotando, digamos, de más específico de cómo son esos motivos, ¿vale? Y luego, sobre todo, pues intentar a través de formular la pregunta hacer que el paciente llegue a concretar una acción, ¿vale? Por ejemplo, aquí pone varios ejemplos, ¿no? Sé que fumar pues le hace daño a mi bebé, ¿no? Vale, ¿y en qué sabes que afecta el tabaco a tu bebé? De esa manera lo que hacemos es concretar aún más la información que tiene el paciente dentro del propio proceso de cambio, ¿vale? Pues tengo que dejar de fumar, ¿vale? ¿Y qué día crees que puede ser ese día para tu día el día de dejarlo? O bueno, pues quiero, la verdad que tengo que empezar a fumar menos, pues voy a ver si voy a fumar menos, ¿vale? ¿Y cuánto estarías dispuesto a reducir? Cuando nosotros concretamos, llevamos al paciente a otro nivel más allá de cambio, ¿no? Vamos dando pasitos hacia la acción. De manera que el paciente va poco a poco, oye, pues creo que, mira, pues creo que podría reducir a 10. Creo que pues yo qué sé, de 15 o de 20, creo que podría bajar a 10. Y entonces ya no somos nosotros los que decimos, pues mira, es que si vas a dejar de fumar dentro de una semana, pues dentro de 5 días tienes que haber bajado a 10 cigarros. No es lo mismo. No es lo mismo porque es el propio el paciente el que está decidiendo qué rumbo tomar dentro del propio proceso de cambio y nosotros haciéndole de guía que a través de un estilo directivo, ¿no? De decir, no, es que el quinto día tienes que estar en 15 cigarros, no puedes estar en menos. Eso puede activar resistencias, lo que os decía, de reforzar la ambivalencia del cambio. Pues es que si tengo que bajar a 10, no sé, entonces, ¿no? A lo mejor retrasa ese día, ¿no? A lo mejor ese tengo que fumar y qué día crees que podría ser, a lo mejor pospone ese día y al final estamos, sin quererlo, reforzando la ambivalencia y haciendo que el paciente sea menos permeable a la influencia que podamos generar. ¿Vale? Detectar y explorar frases clave. Aquí ponemos la imagen de encontrar esas perlitas dentro del discurso del propio paciente. Necesitamos encontrar cuáles son esas frases automotivacionales del paciente para poder cogerlas y utilizarlas como un refuerzo dentro del propio proceso, cuando veamos que el paciente está avanzando, que va mejorando, que va obteniendo esos pequeños logros, ir todo el rato reforzándolo para que se favorezca, ¿no? la autoconfianza y aumente la autoeficacia dentro del propio proceso de dejar de fumar. Es muy importante que el paciente se sienta eficaz, digamos, ¿no? Que aumente esa autoeficacia, sienta que puede dentro del proceso y claro, aquí los profesionales somos los que tenemos que hacérselo ver muchas veces, ¿no? Porque ellos se encuentran en una situación de mucha incertidumbre y de anticipación por el proceso que van a vivir. Voy a enfrentarme a estar sin fumar una semana o varios días y llevo un montón de años sin hacerlo, ¿no? O los que lo intentan por primera vez. Y claro, muchas veces, fruto también de la dependencia física y la psicológica del tabaco, muchas veces solo se centran en los aspectos negativos del síndrome de abstinencia, de madre mía, es que voy a estar súper, el día que deje de fumar, pues eso, voy a estar súper irritado, madre mía, no se me va a poder hablar y estoy preocupado por si en el trabajo se dan cuenta que estoy sin fumar y digo una mala contestación. Al final, todos estos miedos, estas preocupaciones, nosotros como profesionales tenemos que animar al paciente y reforzar dentro de su propio discurso, coger esas perlas para devolvérselas, ¿vale? Y reforzarlo.
sacarlos un poco del miedo que van a vivir dentro del proceso y trasladarle cierta confianza, ¿vale? Aquí un poco, pues eso, ¿no? Lo que os contaba, reconocer mostrar ese optimismo, extraer la posibilidad de conseguirlo, va a ayudar que baje mucho la tolerancia a la incertidumbre, sea mucho mayor. Entonces, el paciente lo va a vivir de otra manera. Vale. Utilizar extremos. Aquí ayuda muchísimo, por lo que justo lo que os comentaba, utilizar preguntas que posicionen al paciente en extremos, digamos, del cambio, ¿vale? Lanzar preguntas como ¿qué es lo peor que te podría pasar si fumas, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes ante preparar ese día D, empezar la abstinencia, hay mucha anticipación, mucho miedo de acabar fumando, ¿no? Vale, ¿y qué es lo peor que te podría pasar si fumas? ¿No? ¿Qué es lo peor que podría pasar si ocurre esto que te está preocupando? Y el paciente hace ese ejercicio de reflexión de presentar qué es lo peor que podría pasar y se da cuenta de que o bien tiene recursos para poder manejarlo o bien nosotros a través de esta pregunta damos con qué recursos puede necesitar y proporcionárselos, de manera que minimiza mucho el miedo y la anticipación. ¿Vale? ¿Qué es lo que más te va a beneficiar a ti de dejar de fumar? ¿No? Posicionarlo en el otro extremo de, vale, estamos pensando en qué es lo peor, pero ¿y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que te vas a llevar? ¿Qué es lo que más te va a beneficiar de esa primera semana que vas a estar sin fumar? Muchos pacientes te contestan, uy, pues voy a ahorrar un montón, porque imagínate toda la semana sin comprar tabaco, pues lo voy a meter en una hucha o en un botecito y me voy a comprar algo. O, uy, pues mira, voy a estar súper contento porque lo he conseguido, ¿no? Esta motivación intrínseca de aumentar los sentimientos de autoeficacia, ¿no? De decir, oye, pues lo he podido conseguir. Luego mirar hacia atrás, sobre todo por lo que os decía, que dentro de los procesos de dejar de fumar, muchas veces el propio paciente pierde un poco eh, o sea, la sensación de avance, ¿no? No la percibe, ¿no? Es como que hay una sensación de que no estoy avanzando, llevo eh, cierto tiempo sin fumar, pero no noto que esté reconociendo este camino como hecho, ¿no? Como avanzado. Y aquí el rol de los profesionales es preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo estabas hace 15 días? ¿O recuerdas cómo estabas la última vez que viniste a la consulta, que me contabas que estabas un poco nervioso porque llevabas sin fumar 2 días, pero mira, ya llevas un mes, ¿no? Fíjate, ¿cómo te sientes hoy en relación a cuando viniste la última vez? ¿Cómo estás hoy? Hacemos llevar al paciente a que conecte de decir, oye, hay un proceso de cambio, aunque no lo perciba a veces o tenga esa pérdida de sensación de que no avanzo, sí está avanzando. Con estas preguntas ayuda mucho, ¿vale? Y por supuesto, construye la motivación. Como, jolín, pues a lo mejor estoy en un momento determinado ahora mismo que me encuentro muy abrumado, me está pesando mucho el deseo de fumar, vienen muchos momentos de craving, que es ese deseo intenso, y ha pasado, pues no sé, ha pasado un mes, ¿no? Esto es algo que quejan mucho los pacientes, pues si es que ya llevo un mes, y te puedes creer que esta semana me estoy acordando más que otras semanas, y entonces ahí también vemos pues cuál es el contexto de lo que le está ocurriendo a esa persona y sobre todo hacerle ver, ¿no? Que ya ha transitado emocionalmente por ahí y que lo puede volver a hacer y salir airoso como lo hizo en ese momento. Ayuda mucho también. Mirar hacia adelante. Aquí igual, muchas veces los propios pacientes tienen pues cierta preocupación por cómo va a avanzar el futuro y si van a poder mantenerse abstinentes mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí muchas veces nosotras, desde el departamento de prevención, cuando digo nosotras, es desde el departamento de prevención, las psicólogas que hacemos deshabituación tabáquica, lo que hacemos sobre todo es todo el rato trasladar a la persona que al final esto es un proceso, ¿no? Y muchas veces lanzamos la pregunta de, vale, ¿cuál es la diferencia que hay entre la persona que tengo justo aquí delante hoy y la que se va a marchar cuando termine las sesiones? Este ejercicio les permite hacer muchos insights de conectar tanto con lo que esperan del propio proceso como lo que esperan, el rol que esperan optar o coger dentro del cambio. Sugerir versus dar consejos.
¿vale? Por ejemplo, los consejos es algo completamente útil y necesario que forman parte de la batería de herramientas que usamos los profesionales a la hora de trabajar con personas. Sin embargo, en la entrevista motivacional, los consejos se prefieren utilizar mucho más en etapas centradas de la propia intervención que en los momentos primeros de la intervención y en la evaluación, porque subyace en ellos cierto estilo directivo y eso puede activar ambivalencias o resistencias al cambio del paciente. Entonces, pues para evitarlas, eh, las utilizamos más en esas fases del tratamiento y yo os aconsejaría formularlas desde el ejemplo que pone aquí, ¿no? ¿Qué te parece si proponemos este día para que te plantees el dejar de fumar al 100%? ¿Qué te parece si en la próxima consulta que nos veamos me dices del 1 al 10 cuántas ganas tienes de dejar de fumar? O suele ayudar si haces esto, a algunas personas les sirve e introduzco ese consejo. Suele ayudar, pues, que si quieres ir cambiando tus pautas de salud, suele ayudar practicar ejercicio 3 veces por semana. ¿Lo has pensado? ¿Crees que te podría venir bien? O sea, al final trasladarlo desde aquí es muy útil. Vale. Discurso de confianza. Aquí es súper imprescindible em, tener en cuenta en todo momento que dentro de cómo es la entrevista motivacional y el proceso de dejar de fumar, nosotros como profesionales no podemos perder el foco de que es nuestro paciente el motor, el que tiene que hacer el cambio. Es el que tiene que hacer el cambio es el propio paciente. Tiene que tener un rol activo y que muchas veces no va a ser eso lo que ocurra. Entonces, es importante que a través de esos contactos que hacemos con él, de la información que recogemos de una forma muy útil, eh, tener en cuenta que la confianza muchas veces no va a estar, ¿no? En el propio paciente por la propia ambivalencia, por el conflicto en el que se encuentre, por cómo se perciba dentro del propio proceso. Entonces, nos ayuda mucho a nosotros a través de haber hecho ese ejercicio de escucha activa y de continuar haciéndolo, trasladarle un discurso de confianza con lenguaje o verbos, ¿no? Como podría, puedo, soy capaz, es posible. Pues que no sé si podré, bueno, podrás, ¿crees que puedes hacer esto ahora? Digamos, devolverle al paciente el que lo pueda hacer, ¿no? Trasladarlo como en ese lenguaje en positivo. Hacer preguntas sobre el siguiente paso. De esa manera, aunque nosotros, por supuesto, como profesionales tenemos que tener claro cuáles son los objetivos del tratamiento, cuáles son los objetivos de la intervención y la estructura, al final el paciente es el que va a dar los pasos. Eh, Nosotros hacemos ese rol de guía, partiendo de esa idea. Oye, aquí tiramos mucho más del rol de la posición de acompañamiento. Y ahora, ¿qué te has planteado hacer? ¿No? ¿Te has planteado, ya que llevas pues 2 meses sin fumar, te has planteado retomar de nuevo el ejercicio, practicar, ir en bici para ver qué tal, cómo te sientes ahora a nivel de resistencia física? Y vamos planteando al paciente para que siga avanzando, ¿vale? Negociar un plan, pues sobre todo aquí es reforzar mucho la idea de que, pues dependiendo de cómo esté el paciente, al final vamos a recordar la imagen primera del baile, ¿no? De la pareja que se tiene que sincronizar para hacer la coreografía del baile. Negociar un plan es también trabajar nosotros como profesionales con el propio paciente, ayudando a que ese objetivo sea realista, sea concreto e intentar llegar a ese acuerdo a medias, ¿no? De decir, vale, pues es que quiero dejar de fumar, pues dentro de 3 semanas. Vale. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con pacientes oncológicos que están dejando de fumar y nosotros hacemos sesiones son 10 sesiones, ¿vale? Y en torno a la tercera, cuarta van dejando de fumar, ¿no? Les animamos a que vayan planteando un día. Pero muchos de ellos quieren dejarlo para más tarde, ¿no? Entonces aquí intentamos con ellos de, bueno, entiendo que te preocupe que poner el día de ya, pero a la vez me preocupa que al ponerlo tan tarde no podamos ayudarte en ese mantenimiento de la abstinencia, no podamos trabajar en una prevención de recaídas. ¿Crees que podríamos, ya que está retrasando mucho la fecha, podríamos adelantarlo?
y el paciente dice, bueno, venga, pues voy a ver si la semana de antes lo preparo un poco y así vamos también negociando con el propio paciente y tener claro una dirección, ¿no? Si eres el guía, pues debes saber dónde te diriges. En la entrevista motivacional es muy importante tener en cuenta que es un proceso continuo de búsqueda y mantenimiento hacia una dirección concreta de cambio. Y aunque pues muchas veces no sabemos muy claro cuál va a ser los objetivos de la propia consulta a medida que avanza y ya tenemos claro cuáles son los objetivos, o a veces en un primer momento podemos no tenerlo, es necesario hacer una buena evaluación del caso para ver cómo es el estado motivacional, en qué estado se está encontrando el paciente, ¿no? Y cómo es su discurso de cambio o de mantenimiento, ¿vale? En la entrevista motivacional, pues el enfoque se consigue a través de esta conversación centrada en el cambio, ¿vale? Y luego ya vamos finalizando, me gustaría tocar por encima lo que son las fases de cambio, ¿vale? La entrevista motivacional, las fases del cambio es un modelo teórico de Prochaska y Clemente que habla de cómo la persona va pasando por diferentes fases, ¿vale? Y puede ser bidireccional, el paciente puede retroceder en las fases. No necesariamente va unido a la entrevista motivacional, pero creo que para darle un contexto teórico y que sea más fácil de encuadrar, lo he querido resumir rápido como en una diapositiva, ¿vale? Entonces nos encontramos la fase de precontemplación, que es cuando el paciente no ve o sea, no contempla el cambio como una opción, tampoco ve un problema en su consumo de tabaco, ¿no? A lo mejor os habéis encontrado pacientes pues, que se resfrían continuamente o con motivo de consulta habitual es pues que aqueja gripes o resfriados o problemas respiratorios, pero no lo contempla, ¿no? A veces el lanzar la pregunta del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de dejar de fumar o cuánto te gustaría dejar de fumar? Posicionas al paciente a pensar y a plantear si lo ve como un problema o como un cambio o no, ¿vale? Luego contemplación, aquí ya la persona ya va viendo, pues oye, que hay un problema y se ve la posibilidad de hacer algún cambio, ¿no? Y en preparación y contemplación, perdón, son los momentos motivacionales, digamos, en los que suele llegar el propio paciente a la consulta, ¿vale? Hay de todo, pero suele ser la mayoría ahí, ¿vale? En acción, o sea, en preparación es cuando el paciente ya dice, bueno, mira, que es que he visto que hay grupos para dejar de fumar y quiero apuntarme, ¿no? Quiero empezar. Oye, he visto que está este fármaco y me gustaría que me hablases de él y qué más cosas puedo hacer para empezar a dejar de fumar, ¿no? Vemos ya esa actitud también. La acción, el paciente se prepara a hacer esos cambios y la recaída que forma parte del proceso. ¿Vale? Y luego, por último, el mantenimiento, ¿vale? Que es cuando la persona ya se mantiene activa durante el proceso. ¿Vale? Y ya por último, sí que me gustaría, pues para cerrar y contaros que hace un tiempo hice una formación en entrevista motivacional y justamente hablábamos mucho de esto, ¿no? De que había una frase que teníamos que tener súper clara, que es que si defendemos el cambio y el paciente está defendiendo el mantenimiento, estamos haciendo justo lo contrario de lo que necesitamos, ¿vale? Justo lo contrario de lo que necesita ese paciente para obtener el cambio, ¿vale? Entonces, creo que son de estas frases que creo que si lo podemos como reducir y simplificar al máximo la entrevista motivacional sería precisamente recogerlo aquí, ¿vale? Y luego ya, pues nada, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, que ya, ya os he dado un poco aquí toda la sesión, dejaros aquí nuestros datos de contacto, ¿vale? De la Asociación Española contra el Cáncer. Como os digo, trabajamos con paciente oncológico en proceso de deshabituación, con población general de empresas, etcétera, y con población joven también, ¿no? Así que, bueno, pues por mi parte agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por, como dices tú, por enseñarnos a bailar o más bien a esa actitud de guía en el baile, ¿no? Me ha gustado mucho los conceptos que nos has comentado de la entrevista motivacional, por cómo considerarlo más un abordaje, ¿no? Un abordaje, un estilo terapéutico. Ujú. Yo no sé si hay alguna pregunta en el chat. Yo creo que es el momento ahora de hacer alguna pregunta. Veo que ha gustado, que te lo agradecen, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Y
Bueno, sí que si no hay más preguntas, pues quería agradecerte a ti, quería agradecer a Miguel Fernández porque está ahí siempre, siempre colaborador, a Vicente porque está ahí a los mandos de la máquina. Recordaros que la próxima sesión se celebrará el 15 de octubre con un tema pues, muy interesante también, como es el tema del abordaje terapéutico. Y por mi parte me vais a dejar que desde Zaragoza os haga, pues bueno, desearos un feliz día del Pilar y un feliz día de la Hispanidad para todos. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos.